Según la lectura, la carta a los Hebreos nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? Fíjense que aquí la carta a los Hebreos dice: la fe es seguridad de lo que se espera. Sin embargo, hay personas hoy en día que desprecian la fe. Tanto así que cuando vinieron los ilustrados, ellos, al tiempo que en su época se llamó la cristiandad, porque así se llamó, la cristiandad, fue la época después del Imperio Romano, la época de la cristiandad. Cuando vienen los ilustrados, ellos dicen, le cambian el nombre, le ponen el nombre de Edad Media. En primer lugar, porque no querían saber nada de Cristo. Entonces le ponen el nombre de Edad Media. Y dicen algo que aún hoy se enseña en las escuelas y en las universidades. La época de la cristiandad fue una época de oscurantismo. Y lo dicen con una seguridad que hasta los estudiantes de la universidad se lo creen. ¿Y sabe por qué no se lo creen? Porque no saben investigar. No les han enseñado a investigar. Por eso se creen todo lo que les dicen los profesores. Porque en realidad, la época de la cristiandad fue una época en que se empezó a difundir el conocimiento. Antes, el conocimiento lo tenían unos pocos privilegiados. La iglesia empezó a difundir el conocimiento, tanto así que la iglesia inventó, por ejemplo, las universidades. ¿Sabían eso? Inventó las universidades, inventó los hospitales. Porque en la antigüedad solamente los ricos podían tener un médico a su disposición. De allí los pobres podían tener el médico si el médico le daba la gana, porque generalmente los pobres no tenían con qué pagar, tal vez con especie, pero tenía que ser que el médico estuviera dispuesto a aceptar ese pago en especie. Entonces, la iglesia inventa los hospitales para los pobres, para que todos tuvieran acceso a unas terapias de salud. Y, por ejemplo, en la Edad Media sucede lo que se llamó el giro copernicano. ¿Saben ustedes qué es el giro copernicano? Supongo, ¿verdad? Que en la antigüedad todo el mundo creía que el sol giraba en torno a la Tierra, porque veían que aparecía de un lado el sol, después daba la vuelta, atravesaba todo el horizonte y lo veían al otro lado. Entonces el sol significa que va dando la vuelta alrededor de nosotros. Entonces hubo un señor llamado Nicolás Copérnico, que por casualidad era un sacerdote, era un clérigo. Nicolás Copérnico era un clérigo que además era científico, tenía muchos conocimientos, y con las matemáticas demostró que no era el sol que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, la Tierra es la que gira alrededor del sol. Eso lo hizo con puras matemáticas. Él nunca lo quiso publicar. Lo publicaron después de muerto él. Y él quiso que
se publicara como una hipótesis, no como una teoría. No es lo mismo decir hipótesis que teoría, porque no se había demostrado empíricamente, solo matemáticamente. Entonces, la época de... ¿Pero por qué dicen que es oscurantismo? Porque la gente creía en Dios y otras supersticiones. O sea que para esa gente, creer en Dios es una superstición más, porque Dios no existe. Y aún así lo enseñan en las universidades. Pero ya vimos, decir eso es mucha ignorancia, ¿verdad? Porque no hubo nada de oscurantismo en la Edad Media, nada. Al contrario, se difundió el conocimiento gracias a la Iglesia Católica. Entonces, habla aquí que la fe es la seguridad de lo que se espera. Fíjense que la fe es lo que impulsa a muchas personas a hacer grandes cosas. Por ejemplo, Cristóbal Colón, cuando se lanza a hacer los viajes, cierto, él tenía algunos conocimientos, pero Cristóbal Colón, recuerden, no era un científico. Cristóbal Colón era un navegante, no un científico. Pero él tenía algunos conocimientos de que él pensaba que podía llegar hasta el Asia. Pero se encuentra con América, ¿verdad? Pero él tenía la certeza de que él iba a llegar. Una certeza que no solo se lo dan los conocimientos, sino la fe. Tiene la confianza en Dios, de que Dios lo acompaña, que va con Dios. Por eso se lanza en esta aventura. Lo mismo, por ejemplo, Abraham. Abraham, así se llamaba inicialmente, después Dios le cambió el nombre a Abraham. Tenía un sufrimiento, que no podía tener hijos. Dios se le aparece y le dice: ven a una tierra que yo te mostraré y te daré ese hijo que tú anhelas. Y te daré además una tierra para ti. Y Abraham salió, pero ¿saben qué edad tenía Abraham cuando sale? En esa aventura. Tenía 75 años. ¿A quién se le ocurre hacer un viaje? Y un viaje caminando. No es que coge el autobús o coge el avión, no. Caminando. Va caminando. Y con su mujer, que tenía más o menos la misma edad. No es que era una jovencita, la Sara. Entonces, van ellos y emprenden ese viaje. Ustedes saben, las mujeres a veces no comparten las mismas ideas de los hombres. Además, Sara no había escuchado nada, era solo Abraham. Me imagino a la Sara poniéndole la cabeza así a Abraham: pero estás loco, ¿a dónde vamos? ¿Cómo se te ocurre dejar la familia? Y a los 75 años, ya está un viejo chocho. Entonces, pero Abraham va. Y Dios le da lo que él esperaba. Le da un hijo. No solo un hijo, le da toda una descendencia. Dios obra en él. Así nosotros, fíjense cómo Dios nos ha puesto en este planeta. Dios nos ha puesto en este planeta
y nos anuncia que somos pasajeros del planeta. Como cuando se le dice, pasajeros del bus que va a Costa Rica, móntense, ¿verdad? O el avión que va para Estados Unidos, pueden abordar. Se dicen pasajeros. ¿Saben por qué se le dice pasajeros? No se dice pasajero porque pagó el pasaje, no. Pasajeros es porque en el vuelo de ida van unas personas, en el vuelo de vuelta vienen otras personas. Entonces son pasajeros, o sea, pasan, no están todo el tiempo las mismas personas. No es que alguien se inventó el avión solo para ir paseando en su avión y ya. Y no dejo que otro más se monte en mi avión porque es mi avión, no, pues van todos. Claro, si alguien tiene una avioneta, pues va en su avioneta, pero normalmente todos vamos en el avión grande. Entonces, somos pasajeros. Así también nosotros, aquí en este planeta Tierra, somos pasajeros. Interesante, este planeta es como una nave espacial. Esa nave espacial que va avanzando a través del espacio a miles de kilómetros por hora. Miles. ¿Por qué? Va haciendo además un movimiento de rotación y de traslación. Pero a veces nos imaginamos que es un movimiento alrededor del Sol en forma redonda, circular. Pero no es exactamente en forma redonda, porque el Sol va avanzando a supervelocidades a través del espacio. Entonces la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol y va formando como una espiral a través del espacio. Y ahí vamos montados nosotros, en unos movimientos tan rápidos que nosotros ni cuenta nos damos. Pero ahí estamos. Pero ¿saben ustedes cuánto tiempo estamos nosotros en la Tierra? La Tierra que tiene miles de millones de años. Esta nave espacial tiene miles de millones de años de existencia. Y nosotros decimos el cumpleaños. Tengo 20 años, 30, 40. Pero ¿cuánto es lo más que puede vivir un ser humano? 70. Dice el salmista. 70 y el más robusto hasta 80. O sea que si yo llego a los 40, ya voy por la mitad. Y si llego a los 60, ya tengo mis días contados. Yo estoy llegando a los 60. O sea que ya sé que el tiempo que me queda es más corto de lo que ya he vivido. Ya he vivido todo esto, pero me queda un pedacito todavía. Espero, ¿verdad? Poder disfrutar de ese pedacito de tiempo. Pero el tiempo pasa. Es algo efímero, es rapidísimo. Entonces, a veces pensamos, yo tengo que hacerme un negocio, tengo que hacerme un viaje, tengo que hacer esto, y hacemos planes como si fuéramos a vivir una eternidad. Y no, nuestro tiempo aquí es mínimo, poquito tiempo el que vamos a vivir aquí en la tierra. Por eso no podemos decir que yo soy dueño de las cosas que tengo, porque cuando me muera, ¿qué me voy a llevar? Nada. Atención, sí, no podemos llevar algo, las cosas buenas que hagamos. Eso sí nos podemos llevar. Las cosas malas no te las puedes llevar si vas al cielo. Las cosas malas no se pueden ir al cielo. Las cosas malas, si no nos arrepentimos, nos llevan al infierno. Entonces, lo que sí vamos a llevar son las cosas buenas que hagamos. Y entre las cosas buenas que podemos hacer es que con esos bienes que administramos, que llamamos mío, yo lo puedo compartir con otros más necesitados.
Y lo comparto no porque nadie me obligue, sino porque Dios, yo sé que me provee, me va a dar siempre lo necesario, entonces yo puedo compartir y no preocuparme cuando estoy compartiendo, porque yo sé que Dios siempre me va a proveer, siempre me va a dar lo necesario. Por eso, hermanos, bendigamos al Señor. Estamos aquí en este planeta, nos llama el Señor al cielo, pero también estamos llamados a compartir de nuestros bienes con otras personas necesitadas, ¿verdad? Y así prepararnos al encuentro con Dios, con el Dios que nos ama. Oremos.